Advertencia. La voz de este canal no es profesional, es un audiolibro amateur que busca que tanto tú como yo disfrutemos de la lectura. Sé que a veces no hay tiempo de leer, pero si vas en el transporte con audífonos, si estás lavando platos, te estás bañando, qué sé yo, soy tu ruido de fondo tal vez, disfruta mucho del siguiente capítulo. Capítulo 17. Los árboles comenzaban a echar brotes. El mar seguía coronado de espuma, pero pronto se calmaría el oleaje y llegaría la primavera, y con ella el momento de que Odiseo zarpase. Navegaría raudo para cruzar el mar, capearía temporales y esquivaría la gran mano de Poseidón, con la mirada fija en su hogar, y en mi isla se haría nuevamente el silencio. Me acostaba a su lado bajo la luz de la luna cada noche. Dame solo una estación más, me imaginaba diciéndole, solo hasta que acabe el verano. Entonces es cuando llegan los mejores vientos. Eso lo sorprendería. Yo era capaz de captar el más leve indicio de decepción en sus ojos. Las hechiceras doradas no deben suplicar, así que dejé que la isla abogara por mí, que hablase a través de su elocuente belleza. Cada día las piedras iban desprendiéndose de su gelidez y los capullos se iban hinchando. Salíamos a almorzar sobre la hierba verde, paseábamos por la arena templada por el sol y nadábamos en la luminosa bahía. Me lo llevaba a la sombra de un manzano para que su fragancia lo envolviese mientras dormía. Desplegué todas las maravillas de Ea como una alfombra a sus pies, y vi que comenzaba a flaquear. Sus hombres también lo vieron. Llevaban 13 años viviendo a su lado, y, aunque en su mayor parte sus retorcidos pensamientos solían estar fuera de su alcance, percibían un cambio, al igual que los perros de casa pueden oler los estados de ánimo de su amo. Día a día se iban inquietando cada vez más. Pronunciaban el nombre de Itaca en voz alta en cada ocasión que encontraban, el de la reina Penélope, el de Telemaco. Euriloco vagaba por mis salones lanzándome miradas de furia. Lo veía murmurar por las esquinas con los demás. Cuando yo pasaba, se hacía un silencio, bajaban la mirada. De uno en uno y de dos en dos, fueron abordando a hurtadillas a Odiseo. Yo esperaba que él los mandara marcharse, pero se limitaba a contemplar el polvoriento aire del crepúsculo por encima de sus hombros. Debería haberlos dejado convertidos en cerdos, pensé. Los poetas llaman al sueño el hermano de la muerte. Para la mayoría de los humanos, esas horas oscuras son un recordatorio de la quietud que los aguarda al final de los días. Pero Odiseo dormía como vivía, dando vueltas, incansable, lleno de murmuraciones que hacían que mis lobos levantasen las orejas. Yo lo observaba a la luz gris perla del amanecer, los temblores de su rostro, la esforzada tensión de sus hombros. Retorcía las sábanas como si fuesen oponentes a los que trataba de derribar en una lucha. Había permanecido a mi lado todo un año de días de paz, y aun así seguía yendo a la guerra cada noche. Los postigos estaban abiertos. Debía de haber llovido por la noche, pensé. El aire que entraba por ellos parecía lavado y muy claro. Cada sonido, el trinar de los pájaros, el crujir de las hojas, el rumor de las olas, quedaba suspendido en el aire como el tañido de una campana. Me vestí y salí al encuentro de toda esa gloria. Los hombres de Odiseo dormían aún. El penor estaba arriba, en la azotea, envuelto en una de mis mejores mantas. El viento soplaba a mi alrededor como notas de lira, y mi propio aliento parecía resonar en armonía con él. De una rama cayó una gota de rocío. Sonó contra la tierra como el tintineo de una campanilla. Sentí que se me secaba la boca. Salió de mi bosquecillo de laureles. Cada línea de su cuerpo era bella, de una elegancia perfecta. Sobre su cabello, oscuro y suelto, lucía una corona. De su hombro colgaba un reluciente arco de madera de olivo con las puntas de plata. Circe, dijo Apolo, y ese fue el más hermoso tañido posible. Todas las melodías del mundo le pertenecían. Alzó una elegante mano. Mi hermano me advirtió sobre tu voz. Creo que será mejor que hables lo menos posible. Sus palabras carecían de malicia, aunque quizá fuese así como sonaba la malicia con aquel tono perfecto. No seré silenciada en mi propia isla. Dio un respingo. Hermes me dijo que eras difícil. Vengo a traer una profecía para Odiseo. Sentí que me tensaba. Las adivinanzas olímpicas siempre tenían doble filo. Está dentro. Sí, replicó. Ya lo sé. El viento me abofeteó. No tuve tiempo para gritar. Se me metió por la garganta y se abrió paso violentamente hasta el estómago, como si el cielo entero pasase por mí como por un embudo. Me dieron arcadas, pero su fuerza arrolladora siguió derramándose en mi interior, dejándome sin aliento, ahogándome en aquella fuerza extraña. Apolo me observa con un gesto de complacencia en el rostro. El claro quedó arrasado. Odiseo estaba de pie en una playa y a su alrededor se alzaban unos acantilados. En la distancia había cabras y olivares. Vi una casa de muros anchos, con un patio pavimentado en piedra y las paredes repletas de armas ancestrales. Itaca. Entonces Odiseo apareció ahora en una playa distinta, de arena oscura y con un cielo que jamás había conocido la luz de mi padre. Sobre ella se alzaban oscuros álamos y sauces que arrastraban sus hojas por aguas negras. No cantaba ningún pájaro, no se movía ningún animal.
Reconocí el lugar de inmediato, aunque nunca había estado allí. Una gran cueva abría sus fauces y en ellas había un anciano con unos ojos que no veían. Oí su nombre en mi mente. Tiresias. Me arrojé a la tierra de mi bancal, escarbé, arranqué las raíces de molly y me metí unas pocas en la boca, con la tierra marrón aún pegada a ellas. El viento cesó de inmediato. Amainó con tanta rapidez como había llegado. Tosí, mi cuerpo entero temblaba. La lengua me sabía a cieno y a ceniza. Luché para incorporarme sobre las rodillas. ¿Osas maltratarme en mi propia isla? Dije. Tengo sangre de titán. Esto provocará una guerra. Mi padre, fue tu padre quien lo sugirió. Mis receptores deben llevar la profecía en su propia sangre. Deberías sentirte honrada, replicó. Has parido una visión de Apolo. Su voz sonaba como un himno. Su hermoso rostro solo mostró una levísima confusión. Quise despellejarlo con mis propias uñas. Los dioses y sus normas incomprensibles. Siempre tenían un motivo para verte postrada de rodillas. No le contaré la profecía a Odiseo. Eso no es mi incumbencia, dijo. La profecía ha sido entregada. Y desapareció. Apoyé la frente en el arrugado tronco de un olivo. Mi pecho se hinchaba y se hundía, frenético. Temblaba por la rabia y la humillación. ¿Cuántas veces tendría que sucederme algo así para aprender? Cada uno de mis momentos de paz no era sino una mentira, pues me era dado a capricho de los dioses. Daba igual lo que yo hiciera, cuánto tiempo viviera, en un arrebato podrían descender sobre mí y hacer conmigo lo que quisieran. El cielo todavía no estaba completamente azul. Dentro, Odiseo seguía durmiendo. Lo desperté y lo conduje al salón. No le conté la profecía. Lo vi comer y acaricié mi rabia como si fuera la punta de un cuchillo. Quería mantenerla afilada todo el tiempo que me fuera posible, pues sabía lo que vendría después. En la visión había vuelto a Ítaca. La última de mis pequeñas esperanzas había desaparecido. Saqué los mejores platos. Serví el vino más añejo, pero su sabor había desaparecido. El rostro de Odiseo mostró un gesto abstraído. Se pasó el día mirando hacia la ventana, como si fuera a venir alguien. Hablamos cortésmente, pero sentía que estaba esperando a que los hombres comiesen, a que se fuesen a la cama. Cuando el último de ellos se hubo sumido en el sueño, se arrodilló. Diosa, me dijo, nunca me llamaba así, y por eso lo supe con certeza. Tal vez alguna divinidad lo había visitado también a él, tal vez había soñado con Penélope. Nuestro idilio había terminado. Bajé la vista hacia su cabello, entreverado de gris. Sus hombros estaban rígidos, sus ojos clavados en el suelo. Sentí una ira sorda. Al menos podía mirarme a la cara. ¿Qué sucede, mortal? Mi voz sonó alta, mis leones se revolvieron. Debo irme, dijo. Llevo demasiado tiempo aquí, mis hombres están impacientes. Entonces vete, soy tu anfitriona, no tu carcelera. Tampoco ahora me miró. Lo sé, mi señora, y te estoy inmensamente agradecido. Tenía los ojos castaños y cálidos como la tierra en verano. Sus palabras eran sencillas. No había arte alguno en ellas, cosa que, por descontado, tenía también su arte. Siempre sabía mostrar su mejor cara. Sentí que, en cierto modo, me estaba vengando cuando le dije, tengo un mensaje de los dioses para ti. Un mensaje. Su rostro adquirió un gesto de recelo. Dicen que llegarás a casa, pero primero te ordenan hablar con el profeta Tiresias en la casa de la muerte. Ningún hombre en sus cabales sería capaz de oír semejante cosa sin estremecerse. Él se había puesto rígido y pálido como la piedra. ¿Por qué? Los dioses tienen sus razones, que no han tenido a bien compartir. ¿Es que esto no tendrá fin jamás? Su voz sonó desgarrada, su rostro era como una herida que había vuelto a abrirse. Mi ira se desvaneció. Él no era mi adversario. Su camino ya iba a ser bastante difícil sin el dolor que pudiéramos hacernos el uno al otro. Le toqué el pecho, allí donde latía su gran corazón de capitán. Ven, le dije, no te abandonaré. Lo conduje a mi cuarto y allí le transmití el conocimiento que llevaba todo el día bullando en mí, rápido e incesante, como las burbujas de un rechuelo. Los vientos te llevarán más allá de las tierras y los mares, hasta el límite mismo del mundo de los vivos. Allí hay una playa, con un bosque de álamos negros y mansas aguas oscuras sobre las que ciernen unos sauces. Es la entrada al inframundo. Allí has de cavar un hoyo del tamaño que te indicaré. Llénalo con la sangre de una oveja negra y un carnero, y haz libaciones a su alrededor. Las sombras hambrientas acudirán en tropel, estarán desesperadas por esa vida después de tanto tiempo en la oscuridad. Él había cerrado los ojos, imaginando quizá las almas que emergerían de sus salones grises. A algunas las conocería, Aquiles y Patroclo, Áyax y Héctor, a todos los troyanos que había matado, y también a los griegos, y a los miembros de su tripulación que habían sido devorados y aún clamaban justicia. Pero eso no sería lo peor. También habría almas que no podía predecir, las de quienes habían muerto en su hogar durante su ausencia.
Quizás sus padres o Telemaco, tal vez la propia Penélope. Debes mantenerlas alejadas de la sangre hasta la llegada de Tiresias. Él beberá su parte y después te dará un consejo. Entonces regresarás aquí por un solo día, pues seguramente pueda ofrecerte más ayuda. Odiseo asintió. Tenía los párpados grises. Le toqué la mejilla. Duerme, le dije. Lo vas a necesitar. No puedo, respondió. Le entendía. Se estaba preparando, haciendo acopio de sus fuerzas para batallar una vez más. Yacimos uno al lado del otro en callada vigilia durante las largas horas de la noche. Cuando amaneció, lo ayudé a vestirse con mis propias manos. Le coloqué la capa sobre los hombros, le puse el cinturón y le entregué su espada. Cuando abrió la puerta, encontramos a Elpenor tirado en el suelo de piedra. Finalmente se había caído de la azotea. Observamos sus labios azulados, el feo ángulo de su cuello. Ya empezó. La voz de Odiseo sonaba lúgubre y resignada. Entendí lo que quería decir. Volví a estar bajo el yugo de las Moiras. Lo conservaré hasta tu vuelta. Ahora no tienes tiempo para funerales. Llevamos el cadáver, envuelto en una sábana, a una de mis camas. Les di provisiones para el viaje y las ovejas que necesitaba para el ritual. El barco ya estaba preparado. Sus hombres lo habían aparejado días atrás. Ahora lo cargaron y lo empujaron mar adentro. Las aguas estaban frías y revueltas, y el aire estaba turbio y neblinoso. Tendrían que luchar por cada legua que recorriesen, y por la noche sus hombros estarían hechos un nudo. Debería haberles dado algún ungüento para tratarlos, pensé, pero ya era demasiado tarde. Vi cómo el barco se perdía trabajosamente en el horizonte, y luego volví a casa y retiré la sábana que cubría el cuerpo del Penor. Los únicos cadáveres que había visto en mi vida eran los que habían quedado destrozados en el suelo de mi casa, irreconocibles como hombres. Le toqué el pecho, estaba duro y frío. Había oído decir que, tras la muerte, los rostros parecen más jóvenes, pero el Penor solía reír a menudo, y sin la chispa de la vida, su rostro estaba flácido y lleno de arrugas. Lo lavé y ungí su piel con aceites, con tanto cuidado como si todavía pudiese sentir el tacto de mis dedos. Mientras trabajaba, canté una melodía para acompañar a su alma mientras esperaba para cruzar el gran río hacia el inframundo. Lo envolví de nuevo en su mortaja, pronuncié un conjuro para protegerlo de la putrefacción y cerré la puerta al salir. En el huerto, las hojas verdes eran tan jóvenes que brillaban como cuchillas. Hundí los dedos en la tierra. Se acercaba el húmedo verano y pronto tendría que poner varas a las viñas. El año anterior me había ayudado Odiseo. Acaricié este pensamiento como quien acaricia una magulladura para ver si dolía. Cuando se fuera, ¿sería yo como Aquiles, sollozando por su amante perdido Patroclo? Traté de imaginarme corriendo por las playas, tirándome del pelo, abrazándome a un trozo de alguna túnica vieja que había dejado atrás, llorando por la pérdida de la mitad de mi alma. No podía imaginarlo, y saber esto me produjo otro tipo de dolor, pero quizá fuese así como debía ser. En los cuentos, dioses inmortales nunca se unen por mucho tiempo. Aquella noche me quedé en la cocina cortando acónito. Odiseo debía estar ya frente a sus muertos. Cuando se marchó, le puse una ampolla en la mano, y le pedí que me trajese sangre del hoyo que iba a hacer. Quedaría imbuida de la fría presencia de las sombras. Y yo quería sentir ese poder ceniciento y sobrenatural. Ahora lamentaba habérselo pedido. Era una petición más propia de Perses o de Etes, de alguien que solo tenía hechicería en las venas y carecía de calidez. Hice mi tarea con cuidado, moviendo los dedos con precisión, consciente de cada sensación. Mis hierbas me observaban desde sus anaqueles, fila tras fila de ingredientes cuyos poderes había cosechado con mis propias manos. Me gustaba verlas allí, en sus cuencos y frascos. Salvia y rosa, marrubio, achicoria, lauro, el moli en su tarro de cuarzo, y por último, aún en su caja de cedro, el silfio molido con ajenjo. La poción que tomaba cada luna desde la primera vez que me había acostado con Hermes. Cada luna, salvo la última. Las ninfas y yo esperamos en la arena viendo cómo el barco se acercaba. Los hombres caminaron hasta la playa en silencio. Sus cuerpos estaban encorvados como si cargasen con piedras, parecían débiles y envejecidos. Examiné el rostro de Odiseo. Fue horrible, fui incapaz de leer su expresión. Hasta sus ropas estaban desgastadas, descoloridas, grises, parecían peces atrapados bajo una capa de hielo invernal. Di un paso adelante, iluminándolos con los ojos. Bienvenidos, exclamé. Bienvenidos, corazones de oro. Hombres de roble, son héroes de los que harán leyenda. Han completado uno de los trabajos de Heracles, ver la casa de la muerte y salir de ella con vida. Vengan, hemos tendido mantas para ustedes sobre la hierba mullida. Hay vino y alimento. Descansen y recupérense. Se movían con lentitud, como ancianos, pero se sentaron. Los esperaban bandejas con carne asada y vino de un rojo profundo. Les servimos comida y bebida hasta que sus mejillas tomaron color. El sol caía a plomo, derritiendo la fría bruma de la muerte. Llevé a Odiseo a un lado, hacia unos arbustos. Cuéntame, le pedí. Viven,
dijo. Esa es la mejor noticia que tengo. Mi hijo y mi esposa están vivos. También mi padre. Su madre no. Esperé. Fijó la vista en sus rodillas llenas de cicatrices. Agamenón estaba allí. Su esposa tenía un amante, y cuando él regresó, lo mató como a un buey mientras se bañaba. Vi a Aquiles y a Patroclo y a Áyax con la herida que él mismo se infligió. Envidiaban mi vida, pero al menos sus batallas han terminado. Y la tuya también terminará. Llegarás a Itaca, lo he visto. Llegaré a Itaca, pero Tiresias dijo que cuando lo haga, encontraré hombres asediando mi casa, comiendo mis alimentos y usurpando mi puesto. Tengo que encontrar un modo de matarlos, pero luego moriré por causa del mar, mientras aún pise la tierra. A los dioses les encantan las adivinanzas. En su voz había más amargura de la que había oído nunca. No puedes pensar en eso, le aconsejé. Solo servirá para atormentarte. Piensa mejor en el camino que se abre ante ti, que te lleva a tu hogar, a tu esposa y a tu hijo. Mi camino, dijo pesaroso. Tiresias me lo ha descrito. Debo pasar por Trinaquia. Esa palabra fue como una flecha que da en la diana. ¿Cuántos años habían pasado desde que oí el nombre de esa isla por última vez? El recuerdo se alzó ante mí, mis resplandecientes hermanas, Encanto y Bella, y las demás vacas, meciéndose como azucenas en el crepúsculo dorado. Si no molesto al ganado, llegaré a casa con mis hombres, pero si las vacas sufren algún daño, tu padre dará rienda suelta a su ira. Pasarán años antes de que vuelva a ver Itaca, y todos mis hombres morirán. Entonces, no recales allí, dije, no pises siquiera su orilla. No me detendré. Pero no era tan sencillo, y ambos lo sabíamos. Las moiras engatusaban y engañaban, te ponían obstáculos para reconducirte hacia sus pruebas. Cualquier cosa podía servirles, los vientos, las olas, los débiles corazones de los hombres. Si encallan, dije, no salgan de la playa, no vayan a ver los rebaños. No puedes saber la tentación que supondrán si están hambrientos. Son a las vacas lo que los dioses son a los mortales. Resistiré. No era su falta de voluntad lo que yo temía, pero qué bien haría con decirlo, con cernirme sobre él como un ave de mal agüero. Él sabía cómo eran sus hombres, y una nueva idea estaba surgiendo en mí. Recordé las rutas marinas que Hermes me había dibujado tanto tiempo atrás. Las repasé en mi mente. Si pasaba por Trinaquia, entonces... Cerré los ojos. Otro castigo de los dioses, para él y también para mí. ¿Qué sucede? Abrí los ojos. Escúchame, dije. Hay cosas que debes saber. Le describí el viaje. Uno a uno expuse los peligros que debía evitar. Los bajíos, las islas bárbaras, las sirenas, esas aves con cabeza de mujer que atraen a los hombres hacia su muerte con sus cánticos. Finalmente, no pude posponerlo más. Tu camino te obliga a pasar también por donde se encuentra Escila. ¿La conoces? La conocía. Observé cómo recibía el golpe. 6 hombres o 12. Tiene que haber algún modo de evitarla, dijo. Algún arma que pueda usar. Esa era una de las cosas que más me gustaban de él, el modo en que siempre luchaba por su suerte. Desvié el rostro para no tener que ver su expresión mientras le decía, no, no hay nada, ni siquiera para un mortal como tú. Yo me enfrenté a ella una vez, hace mucho, y me salvé solo gracias a la magia y a mi divinidad. Pero con las sirenas sí podrás emplear tus argucias. Tapona los oídos de tus hombres con cera y deja los tuyos sin cubrir. Si te atas al mástil, quizá llegues a ser el primer hombre que oiga su canción y sobreviva para contarlo. ¿No sería esa una buena anécdota para contar a tu esposa y a tu hijo? Lo sería, pero su voz sonó apagada, como un cuchillo romo. No había nada que yo pudiese hacer. Se me escapaba de las manos. Llevamos al Penor a su pira. Hicimos los ritos en su honor. Cantamos sus hazañas de guerra. Inscribimos su nombre en la historia de los humanos que habían vivido. Las ninfas sollozaron y los hombres lloraron, pero Odiseo y yo permanecimos sin lágrimas y callados. Después cargamos su barco con todas las provisiones que cabían en la bodega. Sus hombres ocuparon sus puestos en el parejo y en los remos. Estaban ansiosos por partir. Se lanzaban miradas los unos a los otros, golpeaban la cubierta con los pies. Yo me sentía vacía, abierta en canal como una playa bajo una quilla. Odiseo, hijo de Laertes, el gran viajero, príncipe de las 1000 argucias y artimañas, me había enseñado sus cicatrices, y a cambio me había permitido fingir que yo no tenía ninguna. Subió a bordo del barco, y cuando se dio la vuelta para mirarme, ya me había ido. Capítulo 18. ¿Cómo relatarían la escena las canciones? La diosa en su solitario promontorio, con su amado perdiéndose en la distancia, los ojos húmedos pero inescrutables, en una mirada introspectiva hacia sus pensamientos íntimos, rodeada de animales tendidos a sus pies, tilos en flor, y por fin, justo antes de que él desaparezca en el horizonte, ella levanta una mano y la lleva a su vientre. Empezaron a hervirme las entrañas en el momento en que levantaron el ancla. Yo, que no había estado enferma en toda mi vida, me sentía ahora enferma a cada momento.
vomitaba hasta despellejarme la garganta, mi estómago crujía como una nuez seca, se me agrietaban las comisuras de la boca. Era como si mi cuerpo estuviera dispuesto a echar fuera todo lo que había comido en cientos de años. Las ninfas se retorcían las manos y se aferraban unas a otras. Jamás habían visto nada igual. Durante el embarazo, las de nuestra estirpe resplandecían y se hinchaban como brotes. Creían que estaba envenenada o que había sido maldita con alguna nefasta transformación, que mi cuerpo se estaba volviendo del revés, de dentro a fuera. Cuando intentaban ayudarme, las alejaba de mí. El niño que llevaba dentro sería considerado un semidios, pero la palabra resultaba engañosa. De mi sangre heredaría algunas cualidades especiales, la belleza o la rapidez, la fuerza o el encanto, pero todas las demás procederían de su padre, pues la de los mortales es una raza más ligada al mundo que la de los dioses. Su carne estaría sujeta a los miles de punzadas, rasguños y fatalidades que amenazan a todos los humanos. No confiesa fragilidad a ningún dios, a ningún pariente, a nadie más que a mí misma. Váyanse, les dije con mi nueva voz quebrada. No me importa cómo lo hagan, manden recado a sus padres y váyanse. Esto es para mí. Nunca supe qué pensaron de mis palabras. Sufrí un nuevo ataque. Mis ojos quedaron ciegos y llenos de lágrimas. Supongo que sus padres accedieron por temor a que se propagasen los embarazos producto de relaciones con mortales. La casa resultaba extraña sin ellas, pero no tenía tiempo para pensar en ello, ni tampoco para llorar a Odiseo. Las náuseas no cesaban, se apoderaban de mí cada hora. No podía entender por qué me habían dado tan fuertes. Me preguntaba si era la sangre mortal que luchaba contra la mía, o si efectivamente estaba maldita, si algún maleficio perdido de Etes había vagado por el mundo todo este tiempo hasta que por fin había dado conmigo. Pero mi malestar no remitía con ningún antídoto, ni siquiera con el Molly. No es ningún misterio, me decía. ¿Acaso no has insistido siempre en la dificultad en todo lo que haces? En aquel estado no podría defenderme de ningún marinero y lo sabía. Me arrastré hasta mis frascos de hierbas y pronuncié el hechizo que había ideado tanto tiempo atrás, una ilusión que hacía que la isla pareciera hostil, con rocas peligrosas para cualquier barco que pasase junto a sus costas. Luego lo eché en el suelo, jadeando por el esfuerzo. Me dejarían en paz. Paz, de no sentirme tan enferma, me habría reído. El olor a agrio del queso en la cocina, el hedor a salmuera de las algas en la brisa, la tierra llena de lombrices tras la lluvia, las rosas marchitas que se ponían marrones en los rosales. Todo ello llevaba el escozor de la bilis a mi garganta. Luego venían las migrañas, como púas de erizo clavándoseme en los ojos. Así debía de haberse sentido Zeus antes de que Atenea naciese de su cráneo, pensé. Me arrastré hasta la habitación y me eché en la oscuridad que me procuraban los postigos cerrados, soñando con lo hermoso que sería que me cortasen el cuello y todo terminase. Sin embargo, por extraño que parezca, aun en tales extremos de padecimiento, no era del todo desgraciada. Estaba acostumbrada a la infelicidad, a aquella infelicidad informe y opaca que se me desplegaba hacia todos los horizontes. Pero ésta tenía costas, depresiones, un propósito y una forma. Había esperanza en ella, pues llegaría a su fin y me traería a mi retoño, a mi hijo. Ya fuese por hechicería o por las dotes proféticas de mi sangre, sabía que sería un niño. Iba creciendo y con él crecía su fragilidad. Nunca me había alegrado tanto de poseer mi carne inmortal, que ahora la envolvía como una armadura. Me embelesaba sentir sus primeras patadas y le hablaba continuamente mientras molía mis hierbas, mientras cortaba ropas para cubrir su cuerpo, mientras entrelazaba juncos para hacerle una cuna. Imaginaba al niño, al muchacho, al hombre que sería caminando a mi lado. Le enseñaría todas las maravillas que había reunido para él, esta isla y su cielo, los frutos y las ovejas, las olas y los leones, la perfecta soledad que nunca volvería a ser solitaria. Me llevé la mano al vientre. Tu padre me dijo una vez que deseaba más hijos, pero no es esa la razón por la que vives. Tú eres para mí. Odiseo me había contado que las contracciones de Penélope habían sido tan leves al principio que habían pensado que eran un dolor de estómago por haber comido demasiadas peras. Las mías cayeron sobre mí desde el cielo como un rayo. Recuerdo que fui a rastras del huerto al interior de la casa, encorvada para mitigar el dolor desgarrador de la contracción. Tenía la poción de sauce preparada y bebí un poco, y luego me la bebí toda, y al final acabé por lamer el cuello de la botella. Sabía muy poco sobre el parto, sus fases y su progresión. Las sombras cambiaban de forma. Todo era un momento infinito. Sentía un dolor como si me estuviesen moliendo con unas piedras hasta hacerme polvo. Grité y empujé durante horas, y el bebé seguía sin llegar. Las comadronas sabían trucos para ayudar a que el niño se moviese, pero yo no conocía a ninguna. Pero sí sabía una cosa: si el parto duraba demasiado, mi hijo moriría. Y continuó. En mi agonía tiré una mesa.
Después encontraría la estancia destrozada como si hubiera sido invadida por osos, tapices arrancados de las paredes, taburetes hechos añicos, bandejas rotas. No recuerdo nada. Mi mente daba tumbos entre mil temores. ¿Estaría el bebé muerto ya? ¿O era como mi hermana y estaba criando un monstruo dentro de mí? El dolor incesante solo parecía confirmarlo. Si el bebé estaba sano y no era antinatural, ¿por qué no salía ya? Cerré los ojos. Introdujo una mano en mi cuerpo y palpé en busca de la suave curva de la cabeza del niño. No tenía cuernos, ni ninguna otra cosa espantosa que pudiera notar, solo que estaba atrapado dentro de mí, apretujado entre mis músculos y mis huesos. Dirigí mil plegarias a Ilitia, diosa de los nacimientos. Ella tenía la potestad de aflojar mi vientre y traer al niño al mundo. Se decía que velaba por los nacimientos de todos los dioses y semidioses. Ayúdame, clamé, pero no acudió. Los animales lloriqueaban en sus esquinas, y yo empecé a recordar los rumores que corrían entre mis primas en los salones de océano tanto tiempo atrás. Si un dios desea que tu hijo no nazca, puede impedir que Ilite acuda. Esta idea se apoderó de mi mente, que no dejaba de dar vueltas. Alguien estaba impidiendo que acudiera. Alguien se atrevía a hacerle daño a mi hijo. Esto me dio la fuerza que necesitaba. Apreté los dientes en la oscuridad y me arrastré hasta la cocina. Tomé un cuchillo y, con gran esfuerzo, coloqué un gran espejo de bronce frente a mí, pues ya no había un dédalo que pudiese ayudarme. Me apoyé en la pared de mármol, entre las patas de las mesas rotas. La frescura de la piedra me calmó. Este niño no era ningún minotauro, sino un mortal. No podía cortar demasiado hondo. Temía que el dolor me destrozase, pero apenas sentí el corte. Oí un sonido áspero, como el de dos piezas rozándose, y me di cuenta de que era mi propia respiración. Las capas de carne se separaron y por fin lo vi, con los brazos y las piernas encogidos, como un caracol dentro de su concha. Lo miré fijamente, con miedo a moverlo. ¿Y si ya estaba muerto? ¿Y si no lo estaba y lo mataba al tocarlo? Pero tiré de él. Su piel se encontró con el aire y comenzó a sollozar. Yo sollocé con él, pues jamás había oído un sonido tan dulce. Lo puse sobre mi pecho. Las piedras sobre las que yacíamos me parecieron entonces plumas. Él temblaba y temblaba, apretado contra mi piel con su carita mojada, viva. Corté el cordón umbilical, con el niño siempre en mis brazos. ¿Ves? Le dije. No nos hace falta nadie. Por respuesta, croó como una rana y cerró los ojos. Era mi hijo, Telégono. No me entregué con calma a la maternidad. La afrontaba como los soldados se enfrentaban a sus enemigos, alerta y dispuestos, con la espada en alto contra los golpes que pudieran venir. Y aun así, mis preparativos no bastaron. En aquellos meses que había pasado con Odiseo, creía haber aprendido algo sobre lo que la vida mortal requería. Varias comidas al día, fluidos corporales, limpieza e higiene. Había preparado 20 pañales y me consideraba precavida. Pero ¿qué sabía yo de los bebés mortales? Etes estuvo en mis brazos menos de un mes. Con 20 pañales no tuve ni para la mitad del primer día. Agradecí a los dioses el hecho de no necesitar dormir. A cada minuto tenía que lavar y hervir, limpiar, fregar y poner en remojo. Pero, ¿cómo podía hacerlo si a cada minuto el niño necesitaba algo? Comida, pañales limpios, dormir. Esto último siempre me había parecido que le resultaba de lo más natural a los mortales, tan fácil como respirar. Pero él parecía incapaz de hacerlo. Por más que lo envolviese y arropase, por más que lo meciese y le cantase, chillaba, jadeaba y se sacudía hasta que los leones huían despavoridos, hasta que me hacía temer que se pudiera hacer daño. Preparé una especie de cabestrillo para llevarlo, de modo que estuviera siempre junto a mi corazón. Le daba hierbas calmantes, quemaba incienso, llamaba a los pájaros para que cantasen en nuestra ventana. Lo único que lo ayudaba era pasear. Pasear por los salones, por las colinas, por la playa. Entonces se agotaba por fin, cerraba los ojos y dormía. Pero si me detenía, si intentaba acostarlo, se despertaba de inmediato, e incluso cuando caminaba sin cesar, se despertaba pronto y empezaba a gritar de nuevo. En su interior había un océano entero de pena al que solo se le podía poner coto por un momento, pero que jamás agotaba. ¿Cuántas veces en aquellos días pensé en el sonriente hijo de Odiseo? Probé con su truco, junto con todos los demás. Alcé el mullido cuerpecillo de mi hijo en el aire, le prometí que estaba a salvo. Solo sirvió para que gritase más alto. Fuese lo que le confería su dulzura al príncipe Telemaco, debía de proceder de Penélope. Este era el hijo que yo me merecía. Con todo, teníamos nuestros momentos de paz, cuando por fin dormía, cuando mamaba en mi pecho, cuando sonreía al ver los pájaros que alzaban el vuelo desde un árbol. Lo miraba y sentía un amor tan intenso que parecía que se me abrían las carnes. Hice una lista de todas las cosas que sería capaz de hacer por él: escaldarme la piel, arrancarme los ojos, caminar descalza hasta dejarme los pies en carne viva.
si con ello conseguía que él estuviera sano y feliz. Pero no era feliz. Un momento, pensaba, solo necesito un momento sin su rabia húmeda en mis brazos. Pero no había ni uno. Odiaba el sol, odiaba el viento, odiaba los baños, odiaba estar vestido, estar desnudo, que lo acostase boca abajo y que lo acostase boca arriba. Odiaba este vasto mundo y todo lo que había en él, y parecía que yo era lo que más odiaba de todo. Pensé en todas las horas que antes pasaba trabajando en mis hechizos, cantando, tejiendo. Sentía su pérdida como si me hubieran arrancado un miembro. Me decía a mí misma que hasta añoraba convertir a los hombres en cerdos, pues al menos eso se me daba bien. Deseaba arrojarlo de mi lado, pero en lugar de eso seguí caminando con él en la oscuridad, paseando de un lado a otro ante las olas y, a cada paso, añoraba mi antigua vida. Dije amargamente al aire nocturno mientras él sollozaba. Al menos no me preocupa que esté muerto. Me tapé la boca con la mano, pues esta era más invitación de la que el dios del inframundo necesitaba para presentarse. Acerqué su feroz carita a la mía. Tenía los ojos llenos de lágrimas, el pelo revuelto, un pequeño rasguño en la mejilla. ¿Cómo se lo había hecho? ¿Qué villano había osado hacerle daño? Todo lo que había oído sobre los bebés mortales me vino a la cabeza como un torrente, que morían sin motivo alguno, por cualquier razón, porque se enfriaban demasiado, porque pasaban hambre, por acostarlos de un modo u otro. Sentía cada aliento en su fino pecho, lo improbable que era, lo imposible que era que aquella criatura tan frágil, que no podía siquiera levantar la cabeza, pudiese sobrevivir a los rigores del mundo. Pero sobreviviría, sobreviviría, aunque tuviese que luchar mano a mano con el dios oculto. Fijé la mirada en la oscuridad, escuché atentamente como hacen los lobos, en busca de cualquier peligro. Tejí nuevamente aquellas ilusiones que hacían que mi isla pareciera un montón de escarpadas rocas, pero seguía teniendo miedo. A veces, cuando estaban desesperados, los humanos eran muy temerarios. Si desembarcaban en las rocas de todos modos, oirían los gritos del niño y vendrían. Y si había perdido mis mañas y no lograba hacerlos beber, recordaba las historias que me había contado Odiseo sobre las cosas que los soldados les hacían a los niños. Recordé a Stianacte y a todos los hijos de Troya, aplastados y empalados, descuartizados, pisados por caballos, asesinados para que no pudiesen vivir, hacerse fuertes y regresar un día en busca de venganza. Toda mi vida había esperado que la tragedia me encontrase. Nunca había dudado que lo haría, pues tenía más deseo, más resistencia y más poderes de los que otros creían que merecía, y todas ellas eran cosas que atraían el impacto del rayo. La aflicción me había chamuscado una docena de veces, pero su fuego nunca me había atravesado la piel. Mi locura de aquellos días procedía de una nueva certeza, la de que por fin había encontrado aquello que los dioses podían usar contra mí. Seguí luchando y mi hijo creció. Eso es todo lo que puedo decir. Se calmó y eso me calmó a mí, o quizá fue todo lo contrario, ya que no miraba tan atentamente ni pensaba tan a menudo en escaldarme la piel. Sonrió por primera vez y empezó a dormir en su cuna. Pasó una mañana entera sin llorar, y pude trabajar en mi huerto. Chico listo, dije, me estabas poniendo a prueba, ¿verdad? Él levantó los ojos de la hierba al oír mi voz y sonrió otra vez. Su mortalidad siempre acompañaba, constante como el latido de un segundo corazón. Ahora que podía sentarse, estirarse y agarrar cosas, todos los objetos cotidianos de mi casa empezaron a mostrar sus dientes ocultos. Las ollas que hervían el fuego parecían saltar al encuentro de sus dedos. Los cuchillos que resbalaban de la mesa no le caían en la cabeza por un pelo. Si lo acostaba, llegaba una avispa zumbando, o salía un escorpión de una grieta escondida y levantaba la cola. Las chispas del fuego siempre parecían saltar dibujando un arco hacia su carne tierna. Yo lograba esquivar cada uno de estos peligros justo a tiempo, pues nunca estaba a más de un paso de él, pero esto solo me hacía temer más el momento de cerrar los ojos, de dejarlo solo por un instante. El montón de leña podía derrumbarse y caerle encima. Una loba que había sido mansa toda su vida podía atacar de repente. Me despertaba y me encontraba con una víbora acechando su cuna, con las fauces abiertas. Creo que es indicativo de lo aturdida que estaba por el amor, el temor y la falta de sueño, el hecho de que tardase tanto en darme cuenta de que los insectos no suelen llegar en batallones, y de que 10 ollas caídas en una mañana era algo que superaba hasta la torpeza que pudiera provocar mi agotamiento, en recordar que, en la agonía de mi parto, no se había permitido que Lidia viniese en mi ayuda, en preguntarme si, frustrado, ese dios oculto que lo había hecho podría intentarlo de nuevo. Até a Telégono a mí, y caminé hasta la poza que estaba en la ladera del monte. Había ranas, pececillos plateados y zapateros. Las hierbas crecían espesas y enmarañadas. No sabría decir por qué busqué el agua en ese momento. Tal vez se trataba de alguna reminiscencia de mi sangre en Nayade. Toqué la superficie del agua con el dedo. ¿Hay algún dios que quiera hacer daño a mi hijo? El agua se estremeció y se formó la imagen de Telégono. Yacía envuelto en una mortaja de lana lívido e inerte.
Retrocedí con un respingo, con un grito ahogado, y la visión se hizo añicos. Por un momento no pude hacer nada más que tomar aliento y apretar mi mejilla contra la cabeza de Telégono. Sus frágiles mechones de pelo eran más ralos que el cogote debido a sus incesantes movimientos en la cuna. Volví a llevar mi mano trémula al agua. ¿De quién se trata? El agua solo me mostró el cielo. Por favor, supliqué, pero no obtuve respuesta y sentí que el pánico me subía por la garganta. Había dado por hecho que era alguna ninfa o algún dios río quien nos amenazaba. Esos trucos con insectos, fuego y animales eran a lo que más llegaban los poderes naturales de las deidades inferiores. Me había preguntado incluso si sería mi madre, en un arrebato de celos porque yo pudiese tener hijos cuando ella ya no podía. Pero este dios tenía la capacidad de escapar a mi visión. Solo había un puñado de deidades con tal capacidad en todo el mundo. Mi padre, mi abuelo quizá, Zeus y algunos de los olímpicos. Apreté a Telégono contra mí. El Moli podía protegernos de un hechizo, pero no de un tridente ni de un rayo. Caería ante estos poderes como una planta de trigo. Cerré los ojos y traté de vencer el miedo que me estrangulaba. Tengo que tener la mente clara y ser lista. Tengo que recordar todos los trucos que los dioses menores han usado contra los dioses superiores desde el inicio de los tiempos. ¿Acaso no me contó Odiseo en una ocasión una historia sobre la madre de Aquiles, una ninfa marina, que había encontrado la manera de regatear con Zeus? Pero no me había dicho qué manera era, y al final su hijo había muerto. Sentí la respiración como la hoja de una sierra en mi pecho. Tengo que enterarme de quién se trata, me dije. Eso es lo primero. No puedo protegerme de sombras. Denme algo a lo que enfrentarme, algo contra lo que luchar. Al volver a casa, encendí el fuego en el hogar, aunque no lo necesitábamos. La noche era cálida, el verano iba menguando hacia el otoño, pero quería oler el aroma de cedro en el aire y el olor de las hierbas que había echado sobre las llamas. Sentí un cosquilleo en la piel. En cualquier otro momento lo hubiera atribuido al cambio de tiempo, pero ahora me parecía lleno de malicia. Se me erizó la piel del cuello. Recorrí el suelo de piedra, arrullando a Telégono en mis brazos hasta que por fin, exhausto de tanto sollozo, se durmió. Eso era lo que estaba esperando. Lo acosté en su cuna, luego lo acerqué al fuego y ordené a mis leones y mis lobos que lo rodeasen. No podría detener a un dios, pero la mayoría de las deidades son cobardes. Sus garras y sus fauces podían hacerme ganar algo de tiempo. Me puse en pie frente al hogar con mi vara en la mano. El aire estaba cargado de un expectante silencio. Tú, que pretendes matar a mi hijo, acércate, acércate y háblame a la cara, o solo te atreves a matar en la sombra. La habitación estaba en absoluto silencio. No oía nada más que la respiración de Telégono y la sangre que corría por mis venas. No necesito sombra alguna. La voz cortó el aire, y tú no eres quien para cuestionar mis propósitos. Azotó la estancia, alto, recto, un relámpago blanco como un rayo en el cielo nocturno. Su casco adornado con crines de caballo rozaba el techo, su reluciente armadura centellaba, la lanza que llevaba en la mano era larga y fina, y su punta afilada se perfilaba a la luz del fuego. Y ante ella toda la tareada y mancillada escoria del mundo debía postrarse. Era la hija favorita de Zeus, Atenea. Lo que yo desee sucederá, no hay remedio. Aquella voz otra vez, como un metal punzante. Había estado en presencia de divinidades superiores, mi padre y mi abuelo, Hermes, Apolo, pero la mirada de Atenea me atravesó como no lo habían hecho las suyas. Odiseo me había dicho una vez que era como un cuchillo fino, como un cabello, tan delicado que no sabrías ni que te había cortado mientras tu sangre se derramaba, gota a gota, por el suelo. Tendió una mano inmaculada. Entrégame al niño. Todo el calor había desaparecido de la estancia. Hasta el fuego que crepitaba a mi lado parecía pintado en la pared. No. En sus ojos se mezclaban el color de la plata vieja y el gris de la piedra. ¿Osas oponerte a mí? El aire se había enrarecido. Me sentí jadear en busca de aliento. En su pecho lucía su famosa ejida, una coraza de cuero ribeteada de hilos de oro. Se decía que estaba hecha con la piel de un titán, al que había desollado con sus propias manos y cuya piel había teñido. Sus refulgentes ojos me prometían: también tú terminarás como un vestido si no te sometes a mi voluntad y suplicas mi misericordia. Se me secó la boca y sentí cómo me temblaba el cuerpo. Pero si había algo en el mundo que sabía con certeza, era que no existe la misericordia entre los dioses. Retorcí la piel de entre mis dedos. El dolor agudo me puso firme. Así es, dije, aunque la batalla no parece muy justa. Tú contra una ninfa desarmada. Entrégamelo por voluntad propia y no tiene por qué haber ninguna batalla. Me aseguraré de que sea rápido, no sufrirá. Nunca escuches a tu enemigo, me había dicho Odiseo una vez. Obsérvalo, eso te lo dirá todo. La observé. Armada, protegida con su armadura de pies a cabeza, casco, lanza, ejida, grebas. Era una estampa aterradora,
la diosa de la guerra lista para la batalla. Pero, ¿por qué había preparado toda esa panoplia para luchar contra mí, que nada sabía de combates, a menos que temiera alguna otra cosa, algo que la hiciera sentirse débil y, de algún modo, desprotegida? El instinto me hizo repasar los miles de horas que había pasado en los salones de mi padre y también con la Polimetis de Odiseo, el hombre de las 1000 argucias. Gran diosa, llevo toda mi vida oyendo historias sobre tu enorme poder. Por eso tengo que preguntarte, hace ya un tiempo que deseas ver muerto a mi hijo y aún así vive. ¿Cómo es eso posible? Empezó a retorcerse como una serpiente, pero yo seguí. Lo único que se me ocurre, pues, es que alguien no te lo permite, que algo te lo impide. Las Moiras, para cumplir sus propósitos, no te permiten matarlo inmediatamente. Al oír la palabra Moira, sus ojos centellaron. Era una diosa de la razón, nacida de la brillante e inquietante mente de Zeus. No iba a obedecer sin más en caso de que alguien le prohibiera algo, aunque ese alguien fuesen las tres diosas grises en persona. Se dispondría a analizar la prohibición punto por punto hasta descomponerla en átomos y buscaría una manera de soslayarla. Así que por eso has operado como lo has hecho, con avispas y ollas volando por los aires. La miré fijamente. ¿Cuánto han debido de irritar a tu espíritu guerrero esos recursos tan bajos? Su mano brilló con un fulgor blanco alrededor de su lanza. Nada ha cambiado. El niño debe morir. Y así será cuando tenga 100 años. Dime, ¿por cuánto tiempo crees que tus hechizos podrán oponerme resistencia? Todo el tiempo que haga falta. Te precipitas demasiado. Dio un paso hacia mí. El penacho de crin sisió al rozar el techo. Has olvidado tu lugar, ninfa. Soy hija de Zeus. Quizá no pueda atacar directamente a tu hijo, pero las Moiras no han dicho nada sobre lo que puedo hacerte a ti. Colocó sus palabras en la estancia con la precisión de quien coloca teselas en un mosaico. Incluso entre los dioses, Atenea era conocida por su ira. Quienes la desafiaban eran convertidos en piedras y arañas, se volvían locos, eran arrancados de la faz de la tierra por remolinos de aire, perseguidos por maldiciones hasta los confines del mundo. Y si yo desaparecía, Telégono. Eso es, dijo con una sonrisa fría e inexpresiva. Empiezas a entender tu situación. Levantó su lanza del suelo. Ahora no brillaba, sino que fluía como una líquida oscuridad en su mano. Retrocedía hacia el costado trenzado de la cuna, con la mente aturdida. Es cierto, puedes intentar hacerme daño a mí, dije, pero yo también tengo un padre y una familia, y no se toman a la ligera los ataques indiscriminados a su estirpe. Se pondrían furiosos, quizá hasta se verían movidos a actuar. La lanza seguía flotando sobre el suelo, pero ella no la sostenía. Si hay una guerra, Titán, el Olimpo la ganará. Si Zeus quisiese una guerra, hubiera lanzado sus rayos sobre nosotros hace mucho tiempo, pero no lo ha hecho. ¿Qué le parecerá que destruyas la paz que tanto le ha costado instaurar? Vi en sus ojos cómo iba calculando, como si fueran piedrecitas las ventajas e inconvenientes de la situación. Tus amenazas son bastante burdas. Esperaba que pudiéramos discutir esto con algo de sensatez. No puede haber sensatez alguna cuando pretendes asesinar a mi hijo. Estás furiosa con Odiseo, pero él ni siquiera sabe de la existencia del niño. Matar a Telégono no supondrá un castigo para él. Eso crees tú, bruja. De no haber estado la vida de mi hijo en juego, me hubiera reído al ver lo que vi en sus ojos. Aun con toda su inteligencia, era incapaz de ocultar sus emociones. ¿Por qué habría de hacerlo? ¿Quién iba a osar hacerle el menor daño a la gran Atenea por sus pensamientos? Odiseo me había contado que estaba enojada con él, pero él no entendía la verdadera naturaleza de los dioses. No estaba enojada. Su ausencia no era más que el viejo truco del que Hermes me había hablado. Volverle la espalda a tu favorito para que se desespere. Luego vuelves en todo tu esplendor y te deleitas en sus adulaciones. Si no es para hacerle daño a Odiseo, ¿para qué buscas la muerte de mi hijo? Eso no te corresponde a ti saberlo. He visto el porvenir y te digo que ese niño no puede vivir. Si sobrevive, lo lamentarás el resto de tus días. Le tienes cariño, y no te lo reprocho, pero no dejes que tu devoción de madre te nuble el juicio. Piensa, hija de Helios, ¿acaso no es más prudente entregármelo ahora, cuando apenas ha pisado este mundo, cuando su carne y tus afectos están aún a medio formar? Su voz se enterneció. Imagina cuánto peor será para ti en 1 año, en 2 o en 10, cuando tu amor se haya desarrollado del todo. Es mejor que lo dejes ir ahora al mundo de las ánimas sin resistirte. Es mejor que tengas otro hijo y empieces de nuevo, con nuevas alegrías. Ninguna madre debería tener que presenciar la muerte de su hijo, y sin embargo, si esa muerte ha de venir, si no hay otro modo, aún puede haber cierta compensación. ¿Compensación? Por supuesto. Su rostro brilló sobre mí como el fuego de la forja. No creerás que pido sacrificios sin ofrecer una recompensa por ellos. Tendrás el favor de Palas Atenea, mi buena voluntad, por toda la eternidad. Erigiré un monumento en su honor en esta isla. Con el tiempo te enviaré otro hombre bueno, para que engendres con él otro hijo.
Bendeciré el nacimiento, protegeré al niño de todo mal. Será un líder entre los mortales, temido en la batalla, sabio en el consejo, honrado por todos. Dejará herederos y satisfará todas tus esperanzas maternales. Me encargaré de ello. Era el mejor premio del mundo, raro como las manzanas doradas de las Hespérides, el juramento de amistad eterna de una olímpica. Tendría todas las comodidades, todos los placeres, nunca volvería a tener nada que temer. Contemplé aquella espléndida mirada gris, aquellos ojos como dos piedras preciosas que se giraban para captar la luz. Estaba sonriendo, con la mano tendida hacia mí, como dispuesta a recibir la mía. Cuando había hablado de tener más hijos, casi había canturreado, como si estuviese arrullando a un bebé. Pero Atenea no tenía hijos, y jamás los tendría. Su único amor era tener la razón, y eso nunca ha sido lo mismo que poseer sabiduría. Los hijos no son sacos de grano que puedan cambiarse unos por otros. O viendo el hecho de que me ves como una yegua a la que preñar a tu antojo, el auténtico misterio es por qué es tan importante para ti la muerte de mi hijo. ¿Qué es lo que va a hacer para que la poderosa Atenea esté dispuesta a pagar tanto para evitarlo? Toda su dulzura se desvaneció en un instante. Su mano se retiró como una puerta que se cierra de golpe. ¿Te pones en mi contra entonces? ¿Tú, con tus yerbajos y tu escasa divinidad? Su poder se cernía sobre mí, pero tenía telégono y no estaba dispuesta a renunciar a él por absolutamente nada. Así es, respondí. Sus labios se retrajeron, enseñando los blancos dientes. No podrás vigilarlo todo el tiempo. Acabaré por llevármelo. Y desapareció. Pero respondí de todos modos, dirigiéndome a la gran estancia vacía y a los oídos dormidos de mi hijo. No tienes ni idea de lo que soy capaz.